saludo en Cristo Jesús. Este 29º domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta los versículos 15 al 21 del capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Después de haber predicado, preferentemente en Galilea, y de haber sido aclamado como rey a su entrada en Jerusalén, ahora Jesús se dedica a predicar en esa ciudad santa. Esa actividad ha estado caracterizada por la confrontación con las autoridades judías. Con la expulsión de los vendedores del templo, había expuesto la decadencia de esa institución. Su coherencia de vida y claridad de su mensaje lo había llevado a denunciar a las autoridades judías, a quienes había expuesto mediante parábolas muy tajantes, como la de los viñadores homicidas, que advertía cómo el reino le sería quitado y dado en cambio a un pueblo, el pueblo de Dios, que rendiría sus frutos. Los sacerdotes del templo de Jerusalén y los fariseos, grandes estudiosos y custodios de la ley, se sentían ofendidos y buscaban la ocasión propicia para deshacerse de él mediante su arresto y condena. Así lo había mencionado ya el evangelista cuando nos informaba en el capítulo 12, versículo 14, que en Galilea, un sábado, ante la curación de un hombre que tenía la mano seca, los fariseos habían realizado un consejo para eliminarlo. Ahora, en Jerusalén, ante las denuncias de Jesús, los fariseos realizaron un consejo para entramparlo en sus propias palabras. Mateo 22, 15. Los fariseos apenas toleraban a Herodes, a quien consideraban un extranjero y por tanto un gobernante ilegítimo. Sin embargo, con tal de hostigar a Jesús, se aliaron con los partidarios de aquel, como lo menciona el texto. Le enviaron a Jesús sus discípulos, los de los fariseos, junto con los herodianos. La trampa se describe por la calidad de la delegación que representa a los fariseos, quienes ponían en tela de juicio la autoridad de Jesús frente a la ley. No obstante, él mismo había declarado y demostrado con sus palabras y obras que no vino a abolir la ley, sino a darle la completitud que otros no alcanzaban a conferirle. Los herodianos representaban al poder político con la autoridad legal sobre todas las personas de aquella región. Es así que Jesús está por ser juzgado por parte de los fariseos y de los herodianos. Ya el tipo de personajes que se dirigen a él parece que no le deja escapatoria de la trampa. En la segunda parte del versículo 16, esta delegación tramposa acude a la salamería. Si el narrador no nos hubiera advertido acerca del carácter falaz de ellos, podríamos confundir sus palabras incluso con una confesión de fe. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Esas afirmaciones no son sinceras, sino que pretenden generar falsos vínculos de pertenencia con Jesús. Ellos las dicen con la pretensión de engañar, pero irónicamente son ciertas. Cuando los discípulos de los fariseos y los herodianos piensan que el engaño está listo, activan la trampa y le dicen a Jesús: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Parece una trampa perfecta. Si Jesús reconoce la licitud del tributo, estaría reconociendo delante de los fariseos la legitimidad del reinado del César. Esto permitiría que la confabulación nacionalista de los fariseos llegara a buen puerto. Por el contrario, si Jesús rechazara el pago del impuesto, entonces serían los herodianos, partidarios del César, los que tendrían motivos para acusarlo de sedición y poderlo condenar a muerte, como finalmente ocurrió después del juicio ante Pilato, en el que la primera pregunta hecha al acusado Jesús fue: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no elude la pregunta de sus acusadores fariseos y herodianos, salameros. Tampoco cae en su trampa, porque él conoce su engaño y su malicia. Por eso les dice sin tapujos: hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Esta manera de hablar nos recuerda que Jesús, aunque sea sometido a muchas pruebas, siempre sale victorioso de las mismas, pues alguien que es veraz no sucumbe ni siquiera ante las pruebas más difíciles. Los acusadores quieren hacerlo caer en la trampa, pero es Jesús el que desenmascara su salamería falaz y la identifica como una prueba. En efecto, sus acusadores pueden cumplir la orden de traerle una moneda a Jesús.
Ellos, en la vida cotidiana, están sometidos a los parámetros políticos y económicos establecidos por el Imperio Romano. Cuando Jesús ordena, den al César lo que es del César, está reconociendo que a ese rey humano pertenecen las cosas del mundo por las que se rigen reinos como el suyo. Quien se rige por los valores del mundo pertenece al mundo. Por el contrario, quien pertenece a Dios acepta su reinado y vive de acuerdo a su soberanía, es decir, que da a Dios lo que es de Dios. El final de la perícopa nos recuerda también que las pruebas no son eternas, y así, como al inicio del ministerio de Jesús, el diablo, después de comprobar que Jesús superó todas las pruebas, ahora los acusadores también desisten de continuar con la prueba. Ellos pensaban que las palabras de Jesús lo harían caer en la trampa, pero es a causa de aquellas palabras que ellos ahora quedan admirados y se alejan. Ahora nosotros estamos dispuestos a vivir de acuerdo a las cosas de Dios. Un feliz domingo para todos.